Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre, de la mano de Alicia Benmergui desde Argentina. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, siempre con la historia de los judíos que abarca la historia de cada tiempo, porque si te fijas, ahora es un comentario al margen. También las cosas que le pasan a los judíos tienen que ver con las cosas que están pasando en el mundo. Uh-huh. Bueno, y antes de meternos en materia, vamos a recordar a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web www.milimculturaltodojunto.com.ar. Y si quieren, incluso pueden recibir una vez al mes gratuitamente un boletín sobre historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y entonces, dicho todo esto, pues nos situamos en el capítulo que estamos recorriendo, que es esta migración de los judíos del este de Europa hacia Occidente. Van a terminar, porque nosotros ya vimos las películas, van a terminar en muchos países del continente americano, pero el camino ha sido largo y algunos incluso se han quedado a mitad del recorrido. Hemos visto cómo también llegaron a sitios del norte de Europa, y ahora estamos hablando de otros sitios dentro del este de Europa, pero localidades distintas como Odessa, ¿no? Sí, tal cual, porque con lo que tiene que ver es cómo dentro de la misma región los judíos hacían traslaciones. No, lo que hay que entender también es una cosa. Cierto que para cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Nueva York es una de las ciudades más importantes habitadas por judíos, pero también es cierto que en Europa Oriental vivían un número muy grande de judíos, casi en la misma proporción o más todavía. La mayor parte de los judíos no se fueron, eso también es importante decirlo. Y entonces esto tiene que ver con historias poco sabidas o no muy conocidas, que tiene que ver con lo que pasa para Odessa más o menos para el siglo XIX. ¿Y qué es lo que pasa con los judíos por el tema de los efectos de la revolución industrial, que tarde o temprano también llegó a Europa Oriental? Y esto es entonces que se empiezan a abrir fábricas y talleres, y entonces y además a los judíos también en muchos lugares, estamos hablando siempre de la zona de residencia. No vamos a hablar de los judíos que vivían en Rusia hasta después de 1918, después de la revolución bolchevique. Y tampoco vamos a hablar de Polonia hasta después de 1918, que es cuando recién después ahí se organiza como país. Entonces, toda esta época y todo esto de lo que estamos hablando es la zona de residencia. Y entonces acá vamos a tener varias cuestiones. Hay lugares donde, yo la vez pasada creo que dije Berdichev o Bialystok, me parece que era Berdichev, donde vivían la mayor parte de la población era judía y donde gran parte del comercio y todo eso estaba dominado por los judíos. Y que cuando llega la revolución industrial y empiezan a estar los ferrocarriles y los trenes y todo eso, no podemos imaginarnos el tiempo de esa época, estamos hablando del siglo XIX como ahora. Entonces mucha gente se va a desplazar de ahí, se va a ir porque va a perder toda esa región su importancia económica. Y los judíos vivían buscando mejores lugares donde vivir, escapándose muchas veces también del antisemitismo, y buscaban prosperar, buscaban que les fuera mejor. Bueno, y entonces lo que tenemos nosotros, para más o menos para mediados del siglo XIX, es que hay migraciones y traslaciones dentro de la propia Europa Oriental, los que se fueron a Estados Unidos, los que se fueron, son la mayor parte de ellos los judíos lituanos, que se van a ir ya para esa época, un poco más tarde, se van a ir a Sudáfrica. Y también están los que estaban en Francia, los que están en la misma Europa, los que
llegan a Berlín y todo eso también, desde Hamburgo, o los que van a ir a Inglaterra también y se van a instalar sobre todo en Londres y Liverpool, que es el puerto a donde llegan estos emigrantes. Y lo hacen sobre todo como, la mayor parte de ellos, como artesanos, como gente de especialidades artesanales características. Lo que se va a dar en Odessa es otra cuestión. Odessa es, la vez pasada estábamos hablando también de cómo todo ese mundo donde se está desarrollando todo un mundo, donde aparecen las industrias y todo eso, cambian el modo de tradición de la vida de los judíos. Y este modo tradicional de los judíos, entonces este modo de vida tradicional va a cambiar muchísimo. Y entonces los judíos se van a establecer en lo que es Odessa. Odessa es una ciudad que existía ya desde el siglo XVIII. Se las quitaron, a Odessa se la quitaron a los turcos, por eso ahí decía una historia que contaba por qué había tantos judíos ashkenazim con cara de judíos sefaradíes. Y bueno, una de las cosas que se dice es porque tomaron esa región donde estaban instalados muchos judíos de origen sefaradí, de ojos oscuros, de ojos negros y todo eso. Pero yo creo que también todas estas cosas hay que tomarlas con el relativo cuidado, porque también entre los judíos sefaradíes hay rubios y de ojos celestes, así que hay que tener cuidado con todas estas cosas. Bueno, lo cierto es que Odessa fue fundada en 1794, en estas tierras que le quitaron a los turcos. Los rusos y los turcos guerrearon siempre, siempre existió un odio profundo, y no solo profundo, esto también tuvo que ver después con el conflicto que existió con los armenios, pero es un puerto muy importante, es uno de los mejores puertos que tiene, por eso existen tantos conflictos ahora, porque el Estado ruso les quiere quitar a los ucranianos ese puerto de aguas profundas, que después sale al Mediterráneo y tiene una conexión directa con el resto del mundo, sin dificultades climáticas. Estas aguas no se congelan. Y bueno, ya para mediados del siglo XIX, Odessa era una ciudad muy importante. Y entonces, se va a convertir en el principal centro de exportación de granos de Rusia. Y en 1892 ya vivían más o menos unos 124.000 judíos, y eran el grupo étnico más grande por la cantidad de judíos que residían ahí, y que eran casi tan numerosos como los mismos rusos que vivían ahí. Pero era una ciudad multicultural y multinacional. Ahí vivían muchos armenios, muchos turcos, muchos tártaros, muchos polacos, muchos griegos y además de algunos franceses e ingleses. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia de los judíos, en esa época nos enteramos de que había judíos muy ricos ahí, cuando se habla de esa región. En realidad, estos eran judíos que no vivían en Moscú propiamente, sino que eran de esta región, que eran de Odessa, de esta zona, y la otra era de San Petersburgo. En Moscú no estaban autorizados a residir los judíos ricos e importantes. Pero lo que va a pasar es que para los judíos el progreso de Odessa significó un progreso muy grande también para ellos, porque van a copiar, se van a inspirar bastante en todo lo que es el mundo occidental, y entonces como eran progresistas los dirigentes que vivían ahí había un impulso industrial y comercial muy grande por el tema de esto de la exportación de granos. No nos olvidemos que Ucrania es el granero, fue uno de los graneros de Europa y de Rusia. Hasta la guerra de Troya tuvo que ver con esto. Y entonces
la riqueza de la ciudad se va a observar también en las características que va a tener como puerto libre, así va a ser hasta 1859, y van a haber muchos exportadores y mucha gente muy adinerada. Así que todo eso se va a poder observar en la hermosa ciudad que se diseñó. Se dice que había un teatro muy hermoso, un teatro municipal hermoso, que era imponente, y que el escenario estaba inspirado en el de la Ópera de París. Tenía una costa muy linda y otras maravillas naturales. Era muy linda Odesa. Las calles estaban, la gente que vivía ahí podía pagar esos impuestos y vivir de esa manera. Eran calles hermosas, con árboles de acacia. Y dice que el grupo económico, el grupo étnico que creció más rápidamente en número y en riqueza, ¿quiénes fueron? Fueron los judíos. Ahí también había, hasta cierta época, los griegos y los italianos eran dueños de la mayor parte de todo lo que tenía que ver con bienes raíces. Y hasta mediados del siglo fueron ellos los que dominaban el comercio de granos. Pero después los judíos se involucraron para ese entonces, y después de la guerra de Crimea, que fue una guerra que hubo entre rusos y turcos, la mayor parte de las empresas comerciales de la ciudad, más del 60%, estaban en manos judías. Y sobre todo, lo más importante era que las exportaciones de granos de Odesa estaban controladas por empresas de propiedad judía. Y la historia y los datos muestran que los judíos eran dueños de la mitad de las fábricas de la ciudad y 888 de sus 1.410 talleres. Entonces acá va a surgir una élite comercial y cultural que son descendientes o inmigrantes que llegaron de Polonia. Generalmente gran parte de ellos a partir de 1820 llegaban de la Galicia y de Brody, de la ciudad de Brody. Y algunos se establecieron como intermediarios en el comercio de granos y algunos se hicieron extremadamente ricos. Acá el texto que nosotros tenemos dice que 300 familias judías galicianas, en inglés se diría galicianer, se establecieron en Odesa entre las décadas 1820 y 1830. Ellos fueron los más destacados, fueron los Rafalovich y los Efrusis. Y bueno, los Efrusis hicieron una fortuna enorme. Lo que se van a constituir estos judíos galicianos van a ser como los dirigentes de la comunidad y van a tener algunas características muy propias. ¿Qué era lo muy propio? Bueno, que eran judíos que conservaban tradicionales, pero a la vez adoptaron muchas tradiciones seculares. Entonces van a crear la primera escuela judía moderna. Y van a estar muy influidos por el tema de la escala. Querían que los chicos aprendieran a leer y a escribir bien. También para las chicas se va a hacer esto. Y esto estamos hablando de principios del siglo XIX, entre 1826 y 1835. Educaron a las chicas también y establecieron sinagogas modernas para 1840. Entonces se dice que la judería de Odesa fue reconocida a nivel internacional como un centro de innovación institucional. Acá dice judía rusa, qué sé yo si era rusa. Estaban ahí, eran judíos y eran rusos, es algo muy relativo. Pero Odesa fue una de las primeras comunidades judías del Imperio zarista. Es una cuestión de consenso donde la comunidad se pone de acuerdo sobre qué tipo de sinagoga quiere hacer. Los religiosos, los ortodoxos estaban en otro lado, estaban también
muy indignados por esta modernización y por esta apertura que va a ser la educación, sobre todo en la escala. Y esto tuvo un impacto muy grande en estos judíos que vivían ahí. Van a surgir montones de clubes, instituciones dedicadas a la cultura. Después van a estar ahí los grandes también sionistas. Se van a publicar numerosos diarios, revistas. Va a haber, es un ámbito muy atractivo, sobre todo para los judíos más adinerados. Se constituye casi una clase media judía. Los Sefrusi, por supuesto, o los Rafalovich no van a pertenecer a este ámbito. Son grandes capitales, muy adinerados. Los Sefrusi, sobre todo, se van a convertir en los llamaron los Rothschild del Este también, porque se van a constituir en los más importantes exportadores de granos de la región. Y eso les va a permitir también un desarrollo financiero. Después van a fundar un banco, van a adquirir una fortuna enorme de los Rafalovich también, y van a tener sus propias características. De los Rafalovich hay toda una historia de cómo se van a Italia. Los Sefrusi, hay un libro muy importante que fue escrito sobre lo que les pasó a estos Sefrusi, sobre todo a los que vivieron en París y en Viena. Tenían unas fortunas y un estilo de vida, sobre todo para fines de mediados y fines del siglo XIX, que caracterizó a lo que nosotros llamaríamos la Belle Époque de estos judíos que vivieron en París. Lo que quiero hacer es una salvedad y una diferencia. Nosotros ya hablamos de los judíos de Francia, y entonces tenemos que estos judíos, hay una parte muy grande de ellos que son pobres de toda pobreza, de una condición de miserabilidad enorme. Pero también, la vez pasada hablamos, y esto es muy importante contarlo, de los grandes banqueros y de los grandes industriales. Entre ellos no solo van a estar los Sefrusi, va a haber otras importantes familias, banqueros, financistas, que van a vivir en París, además de los Rothschild, y que van a constituir el foco y la atención del resentimiento de los antisemitas, y que todo ese resentimiento y ese enojo y esa influencia y esta participación, sobre todo en la cultura, en el mundo de las finanzas y de los negocios, no solo en Francia, en el resto de Europa también. Además en esa época también están ahí los hermanos Pereire. Se van a producir entre estas familias casamientos entre Ashkenazim y Sefaradim. La cuestión es yo creo que la cuestión es la clase, no tiene que ver con el grupo étnico a que pertenecieran. Va a estallar y se va a expresar de un modo extremadamente virulento con el caso Dreyfus, que esto va a tener lugar en 1894. No sé si crees que hablemos de otras cosas respecto a esto. Yo creo que mejor cerramos este tema de esta parte de Odessa, y dentro de dos semanas, seguiremos hablando de estas olas migratorias y de nuevos puntos en la geografía de esta expansión, ¿no? Sí, porque lo que habla es de una diversidad, porque lo que va a pasar acá en Odessa es que gran parte de esta gente que recibe esta educación tan desarrollada y tan importante, van a ser muchos de los judíos que después van a ser judíos sionistas, van a tener que ver con la creación o el tema de la creación de un Estado para los judíos. Y también porque ahí también pasó otra cosa. No siempre la vida de los judíos de Odessa después cambia. Después aparece un antisemitismo virulento, que fue parte de las características que tuvieron los ucranianos con los judíos. Pero lo que también es importante señalar, que muchos
los hijos de estas familias ortodoxas que también vivieron y estuvieron ahí en Odessa, muchas de ellas tuvieron que ver con la parte más tradicional del sionismo, que va a intentar crear un Estado judío para los judíos del mundo. Así que bueno, esta es una historia muy intrincada como todas las historias, pero es importante hablar de todo esto, de los que se fueron después a lo que hoy en día es la República Checa, a lo que es a Austria, todo esto, porque estos judíos de alguna manera van a ser muy importantes y tiene que ver con una historia de los judíos que nosotros estamos tratando de dar a conocer y de divulgar. Así que bueno. Pues nada, vamos a seguir hablando de estos temas. Les recordamos la página web milimcultural.com.ar y para el boletín escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Benmergui, y volvemos a encontrarnos dentro de 2 semanas. Muy bien, muchas gracias a vos también y a la gente que nos escucha también. Hasta nuestro próximo encuentro.